Vemos mucho, que tenemos muchas cosas para decir y para proponer y que nos quedan otras para discutir, como entre todos, para tomar postura. Así que, gracias y Jorge. Bueno, lo de breve síntesis. Vayan olvidándose. Pero yo he escuchado muchas de las exposiciones que hubo acá. Me impresionó mucho, la verdad que me parecieron todas, dentro de la brevedad que exigió el tiempo realmente, es verdad, me parecieron todas posiciones muy inteligentes. Tal vez les voy a proponer la próxima vez que no traigan más PowerPoint y que solamente desenvuelvan sus propias ideas, que todas me parecieron magníficas. Sobre todo las propuestas para que puedan ser escuchadas y discutidas. Es más, le diría, si uno tuviese que pensar una propuesta de oposición a los poderes económicos y hegemónicos, esta es la propuesta. O sea, poder sentarse entre todos y escucharnos, no solamente ustedes escucharnos a nosotros, sino también todo el mundo poder hablar y decir lo que piensa al respecto de esta cuestión. La parte esta de la violencia institucional siempre, generalmente todo el mundo la estudia al final, ¿no? Después de todas las violencias viene la institucional. No, es mentira. La violencia institucional está al frente absolutamente de todas las violencias. Porque yo lo entiendo de esta manera, como que en el campo que nosotros trabajamos, espero que todos ustedes estén o vayan a trabajar en este campo, o por favor, si quieren salvar su vida, no trabajen nunca en este campo. Pero bueno, supongamos que finalmente tienen el coraje de trabajar en este campo. Yo siempre les digo que bueno, que si van a entrar a trabajar en este campo, van a trabajar en un campo de permanente tensión. Es una tensión que está bien que exista. El asunto cuando la tensión se rompe, ahí aparece el efecto de la violencia, pero es un campo de tensión permanente. Yo les voy a decir algunos de los factores que a medida que iba escuchando, ¿no? Me parecieron campos de tensión. Algunos inclusive propuestos por mí en un momento. Hay un campo de tensión permanente en el campo de lo que es derechos del niño. Está clarísimo que existe una corriente que es patriarcal, sexista, etcétera, que propone una concepción sobre los derechos del niño que está en tensión permanente, digamos, con el poder actual del Estado, que es tremendamente eficientista y neofuncionalista. No les importa si la cosa funciona bien o mal, lo que importa es que funcione. Si es necesario psiquiatrizar, como dijo la colega, muy bien, psiquiatricemos, pero que funcione y que me llenen los informes. Sin informes no vale, porque es un modelo neoeficientista que pretende que la eficiencia, digamos, es lo que nos da resultados. Minga, nunca nos va a dar resultados. Lo único que nos da resultados a nosotros no es la eficiencia, es la eficacia. Es tomarnos el tiempo que sea necesario para poder resolver sobre alguna cuestión de derechos del niño. Ese tiempo que, por ejemplo, la otra vez, para dar un comentario, nos pasamos 1 hora charlando sobre la última serie de Netflix en un equipo donde yo trabajo de atención a niños, niñas y adolescentes. Pero era necesario trabajar, hablar de la cuestión de Netflix. ¿Por qué? Porque de esa manera se aliviaba el ambiente, podíamos después encarar mejor, digamos, cualquier tema que teníamos para tratar y casos. Lo importante no era ser eficiente y pasarse 5 horas dándole duro y parejo, digamos, a atender al pibe, no, eso no es, eso es eficiencia. Mucho menos escribir todos los informes que hay que escribir que te hacen perder 800 millones de horas.
Yo no es que estoy en contra de los informes, son necesarios, porque son necesarios en función inclusive de intercambiar lenguajes con otras estructuras. Eso sí es importante, intercambiar lenguajes con la justicia, con salud, etcétera, etcétera. En ese sentido sirven los informes. Pero si no, los informes, así como muchas veces se piden esos informes técnicos, realmente son, para mi gusto, eficientes, pero no son eficaces. Y eso sí, lo que nosotros no, en este campo de derechos, lo que nosotros debemos ser es fundamentalmente efectivos. Por eso cuando se habló hoy de protección, de derechos, etcétera, de la ley, yo me pregunté frente a la propuesta de la colega del proyecto de ley, ¿qué es más efectivo? La protección hecha a un niño o niña de abuso sexual, la protección hecha por la justicia penal, por un fiscal, o la protección hecha por el fiscal y todos los organismos administrativos del Estado que puedan contener, además del fiscal, ¿no? A la familia, a las madres, a los padres, a todos los que están envueltos en la situación de abuso sexual. Una fiscalía, una defensoría de justicia nunca va a poder hacerlo, por su propia estructura corporativa de pensamiento. Es como pedirle a un médico que trabaje fuera de la sala de médicos. No existe, el médico está dentro del hospital y tiene ciertas pautas. A un profesor trabaja dentro de la sala de aulas y está dentro de una determinada implicación. Hoy alguien habló de implicación, lo cual me pareció muy interesante, y tiene una implicación, y lo más importante, no puede analizar esa implicación, sino que la vive y la siente y dice: yo pertenezco a la familia escolar, a la familia policial, pertenezco a la familia de salud, etcétera, etcétera, etcétera. Quiere decir, con esto quiero ir a esta cuestión, los que trabajamos en este campo somos profesionales, técnicos, agentes sociales, pero en realidad somos militantes de los derechos de los niños. Por nuestro trabajo como profesionales, técnicos, etcétera, nos garpan. Por nuestra militancia no. Esa no recibe retribución alguna. Y si alguno de ustedes espera recibir algún gracias por esa militancia, pueden esperar sentados, porque nunca la van a recibir. Lo máximo que van a recibir es el reconocimiento de su propio equipo, de sus propios compañeros, ¿no? O el reconocimiento del trabajo hecho dentro de aquellos que hablan casi el mismo lenguaje que ustedes, pero va a ser muy difícil que lo reciban por parte de algún otro. Hay una segunda línea de tensión que a mí me parece que, no sé si ustedes se dan cuenta, lo hizo notar la colega, entre el Estado y las ONGs. La primera fila vacía, que no quedó vacía, porque la ocuparon, porque ahí donde hay un vacío, no se puede tolerar un vacío. Algo tiene que ocupar ese vacío. No sé si van comprendiendo en ese sentido. La realidad no admite vacíos. Entonces alguien vino y se puso en la primera fila. ¿No está el ministro? Más sí, yo me mando. Y se sentaron en la primera fila. No sé si van comprendiendo en ese sentido. ¿Qué quiere decir esto? Y esto es bastante importante. Que cuando hay vacíos en los trabajos que uno hace, que siempre nota que hay tantos vacíos, ¿no?, en la relación del Estado con la ONG, esos vacíos se van llenando. ¿Cómo se llenan esos vacíos? En la relación del Estado con las ONG, que es una relación de mucha tensión. El Estado generalmente subsidia a las ONG, que parece más una mamá que le da la teta. Las ONG viven del Estado de alguna manera tan dependiente y además tirando mierda todo el tiempo contra el Estado, y el Estado tirando mierda contra las ONG. No sé si van comprendiendo. Todo eso es... No levanto nada, porque lo vivo todos los días. Y la única forma de resolver esto entre nosotros es cuando consigamos hacer una acción colectiva entre todos, llenar ese vacío con las propias fuerzas que existan, que estén comprometidas. No sé si van comprendiendo en ese sentido. Yo pienso que eso solamente se puede llenar en forma autogestiva. O sea,
la gestión en infancia y adolescencia maltratada tiene que ser necesariamente autogestiva. La gestión patriarcal del Estado, el Estado es responsable, inclusive económico, social y política de la infancia, pero es una estructura profundamente patriarcal que muy difícilmente tolere la autogestión, no sé si van comprendiendo, en su práctica. La tercera, que la marcó la compañera recién, con la cual adhiero perfectamente a todo lo que dijo, son las cuestiones de género. Es verdad, seamos sinceros. Una mina que entra denunciando abuso a un juzgado, lo primero que piensa es que está loca. Porque está loca. ¿O creen que una mamá cuya hija fue abusada va a llegar a un juzgado alegremente pipí cucú, viste, como si no pasase nada? Tiene que estar loca. Si el hijo de cualquiera de nosotros fuese abusado, si no está loco es porque a algo le falta un tornillo, porque no está loco directamente, le falta un tornillo. Porque realmente tiene que estar en lo que... Sin embargo, sigue esos preconceptos que recién mencionó la colega de género, ¿no? De que las mujeres que denuncian son vengativas, etcétera, son malas, están locas, etcétera, fueron abusadas. Ah, porque fueron abusadas y proyectan el abuso en sus hijas, en sus hijos. Entonces una mujer que le pregunta en un momento un juez, un cualquier interlocutor, ¿y usted fue abusada? Sí, fui abusada, sonó. Seguro que esa denuncia no avanza. No sé si van comprendiendo en ese sentido, porque ya seguro que lo hizo. Yo conozco un juez y defensor de menores que les tendió una trampa a las mamás. Les cuento cómo era la trampa. Él venía charlando con la mamá, ah, sí, señora, claro, no, porque mi hija fue abusada, no, claro, sí, no, verdaderamente, no, qué barbaridad. Y el tipo siempre poniéndose del lado como, ¿no?, de la denunciante, de la querellante. No, no, sí, claro. Y en un momento le preguntaba, y dígame, señora, usted con ese presunto abusador, este padre, padrastro, lo que sea, ¿cómo era la sexualidad entre ustedes? Si ella le decía, ¿era un problema? Listo, sonó, era una falsa denuncia. No sé si van comprendiendo, simplemente por puro preconcepto. No sé si van comprendiendo en ese sentido. Entonces, esas tensiones que se ven en el campo de género también son situaciones que provocan violencia. Yo personalmente pienso que los que trabajamos en este campo tenemos que estar necesariamente atravesados por la cuestión de género. Estamos atravesados por la cuestión de género. Pero atención, eso no va a generar en nosotros la idea de que una madre maltratadora va a dejar de ser una madre maltratadora por una cuestión de género, para defender la cuestión de género. Una madre maltratadora es una madre maltratadora y no merece que sus derechos en cuanto a género sean defendidos en el sentido de maltratadora. Como mujer puede ser, pero maltratadora es maltratadora de su hija tanto como cualquier otra. No sé si se entiende en ese sentido, porque a veces algunas organizaciones feministas se oponen a que nosotros defendamos los derechos del niño frente a madres maltratadoras. ¿Cómo es esto? De la siguiente manera. El niño fue maltratado por la mamá. Entonces va a un instituto que hoy estuvieron hablando y que me pareció perfecto. La cuestión temporal es muy importante, porque lo que es un año para ustedes, para un niño un año en un instituto es una eternidad. No sé si van comprendiendo. 6 meses es una eternidad. Imaginen hasta los 18. Bueno, en ese momento, como dice la ley, o el proyecto de ley, tenemos que hacer todo lo posible para que esa mamá vuelva a darle más chances a la mamá, ayudarla económica, ayudarla socialmente, ayudarla culturalmente, ponerle un terapeuta. Yo les digo lo siguiente, en el librito que les mandé ahí, que dejé para algunos de ustedes, nosotros hacemos evaluaciones de parentalidad. Lo que a una organización le lleva más o menos 1 o 2 años decidir si estos padres o no pueden volver a ser padres protectores, a nosotros nos lleva 2 días. Porque vos hacés las entrevistas, nosotros somos psicoanalistas y psicólogos más o menos entrenados. Cuando vos hacés las entrevistas con esa mamá o con ese papá, viene el papá que es un bruto, un agresor terrible, vos le decís al papá, esto me pasó la semana pasada, mire señor, lo que pasa es que su hijo
no quiere verlo porque él le tiene miedo. Y el tipo, un urso de este tamaño, se paró y dice, ¡miedo a mí! ¡Miedo a mí! La trabajadora social que estaba al lado mía, que mide 1,20 y es chiquitita, se asustó toda y quería salir rajando. Y yo la agarré porque ella misma se asustó. ¿Cómo uno va a hacer una revinculación con un animal, no sé si van comprendiendo, y que encima yo le di el changüí diciéndole, pero usted tiene terapeuta? Y yo no solo eso, yo hablé con el terapeuta del tipo, y el terapeuta dijo, no, es un poco zarpado, pero él tendría que ver a su hijo, un poco zarpado, y nosotros estábamos, no sé si van comprendiendo en ese sentido. Con terapia, con terapia. Así que imagínense lo que significa eso. Lo mismo una evaluación de maternalidad, de maternaje, ¿no? En este caso, que se trataba de una mamá que estaba delante nuestro, hablándonos, diciendo, no, porque la verdad, y nos empezaba a contar un montón de cosas. Nosotros trabajamos generalmente un psicoanalista y un trabajador social juntos, y a veces nuestro abogado también, tomando la entrevista. Entonces nos estaba contando, y el pibito, que tenía unos 6 años, se subió a 3 sillas que estaban montadas una arriba del otro y empezó a hacer equilibrio, y nosotros vimos que se iba a la mierda. Entonces, cuando vimos, nos quedamos quietos para ver si la mamá, ¿no?, hacía algo, porque justamente uno de los motivos por los cuales se había dado toda la problemática, inclusive una medida excepcional, fue la negligencia. Entonces nosotros esperábamos a ver si la mamá, y entonces yo le hacía así a la mamá diciendo, mirá, mirá, y el pibe haciendo equilibrio. Bueno, no dio otra. En el momento que, digamos, el pibe se iba a la mierda, lo atajó la abogada que estaba haciendo la entrevista, que es muy rápida, además es muy joven, lo atajó e impidió que se cayese. No sé si van comprendiendo. Hizo lo que la mamá no podía hacer. En una evaluación de maternaje, una situación experimental como es la que nosotros le estamos proponiendo cuando vos estás haciendo una entrevista, este tipo de cosas, uno se las tiene que informar al organismo administrativo, ya sea quien sea, al juez, a quien sea, de que esa persona no está en condiciones de hacerse cargo de ese pibe, porque va a repetir la negligencia y la omisión que ha tenido. Esto sin hablar los casos de síndrome de Munchausen por poderes, donde de alguna manera las mamás pueden llegar a enfermar a sus chicos, digamos, y transitan por todos los hospitales. Por eso yo les digo que la cuestión de género es una cuestión tan importante para considerar que, vean ustedes, en este momento siempre era considerado que por cada 5 chicas, 4 o 5 chicas abusadas sexualmente, había un varón. Esa era más o menos la proporción en el mundo entero. En este momento, nosotros estamos trabajando con un grupo terapéutico donde hay 2 chicas adolescentes abusadas sexualmente y 4 pibes. 4 pibes, todos abusados alegremente. ¿Qué está sucediendo? Ahora que han avanzado la conciencia social y los derechos de género, las madres se están dando cuenta que los varones no se la bancan. Porque antes parecía que los machitos, porque eran machitos, si les tocaban el culo, la pija en el colegio, etcétera, como eran hombres, se la tenían que bancar. No sé si van comprendiendo, porque eran hombres. Y un hombre se banca todo, que se la toquen, que le toquen el culo, que le toquen, etcétera. Se la banca porque son hombres. Ahora es diferente, ahora empiezan a percibir que esa situación ha traumatizado la vida de muchísimos hombres. Y muchas de las chicas que deben estar acá pensando, ¿por qué los hombres se escapan y no se comprometen? Porque están traumatizados. Porque muchos de ellos están traumatizados por ese tipo de experiencia y nunca ha sido reconocido, porque el trauma, para los que no lo saben, tiene una característica fundamental, genera disociación. Vos te lo olvidaste y te puede reaparecer no sabés cuándo, pero está totalmente disociada de tu personalidad y vos ni siquiera sabés que esto ha podido existir. La cuarta, que
tensión, hay muchas, ustedes que deben conocer más que yo, pero yo quiero centrarlas por lo que escuché acá. Es de características, para mi gusto, generacionales. Hay siempre en todas las organizaciones, y eso provoca mucha violencia, la tensión generacional. Las personas nuevas que están entrando y las viejas que no se jubilan nunca. Entonces las nuevas dicen cuándo se mueren o se jubilan, están esperándolo deseosamente. Hay unos cuantos que están esperando que se mueran todos los jueces o se jubilen y que entren generaciones nuevas. Y los viejos diciendo estas atropelladas de mierda, jovencitas, se van a darle con la cabeza contra la pared. No sé si van comprendiendo. Esta tensión generacional es una tensión permanente que vos la tenés que poder resolver dentro de los campos autogestivos, aprovechando mejor la experiencia de los que están y el empuje de los que están entrando. No sé si van comprendiendo en ese sentido. Y otra tensión es una tensión generada entre la ideología y las prácticas. Existe una ideología que nos implica, por la cual nosotros recitamos el catecismo, y las prácticas que nosotros desarrollamos. Lo que nosotros fundamentalmente privilegiamos son las prácticas, no la ideología. Nosotros queremos todos los días ver en cada caso, en cada situación, digamos, en nuestra práctica, qué es lo más conveniente o no para un pibe, para un chico. Entonces eso es lo que para mi gusto es central. Bueno, en síntesis, yo tuve toda la sensación que la única propuesta que yo tengo para hacerles a ustedes en función de esto es que se reúnan más o que se autogestionen lo más posible, que las organizaciones sean más colectivas. Por ejemplo, en los famosos hogares, los hogares, por ejemplo, de adolescentes, ¿cómo no van a, como mostró un colega, cómo no van a ellos mismos generar las reglas? Ellos tienen que generar las reglas de lo que se puede y lo que no se puede con los adolescentes. En este momento, imponer reglas a los adolescentes, etcétera, es una cosa muy difícil, o porque las van a transgredir, o porque te van a decir que sí lo van a hacer todo por abajo. No sé si van comprendiendo en ese sentido. Y por otra parte, el Estado lo único que puede hacer es instituir reglas todos los años. Para el ítem 2 lo bajás al 3. Y el 3, esas son las reglas del juego. Y uno tiene que vivir con las reglas del juego que te imponen. No. También nosotros tenemos reglas del juego. Nuestros modos, nuestros tiempos para articular las prácticas, eso también son las reglas del juego que uno tiene que pedir, por más que un juez te diga tenés un plazo de una semana para hacer un informe. No sé si van comprendiendo en ese sentido. Está bien, una semana, pero en una semana uno no puede hacer un análisis de parentalidad, un trabajo de una evaluación de un pibe. No se hace eso. No sé si van comprendiendo. Buscaremos la forma de pedir más tiempos, etcétera, cosa para lo cual nosotros somos muy especialistas en eso. La cuestión es esta. Lo importante no es ser eficiente. Olvídense. Me van a matar unos cuantos. No importa que fichen a la hora tal. Lo importante es que sean lo más eficaces posibles a nivel de estas políticas. Y el último ítem que quiero dejar en este comentario final es para algo que comentó aquí la colega con la cual yo acuerdo profundamente. Nosotros trabajamos en prevención y asistencia del maltrato y del abuso. Sabemos que ya hacer la prevención y asistencia es una especie de infierno, y es cierto que tenemos que cuidarnos mucho del burnout, de quedar quemados en eso. Recuerden, el burnout tiene una cosa muy particular. Te quema, te traumatiza en la medida que ustedes están escuchando el relato. En el momento que escuchan el relato, ustedes están viviendo el trauma. Vayan multiplicando todo lo que escucharon este año y más o menos van a saber cuánto están de traumatizados. Hasta que no aguantan más y ahí empiezan a hacer síntomas por todas partes. Bueno, eso es el burnout.
Entonces, ese burnout solamente se puede ir mitigando, resolviendo, si uno no podés contar, perdón, hoy estaba hablando con una colega, no podés contar con esto con la familia. La familia no entiende el infierno. Si cualquiera de ustedes le cuenta a su esposo o a su esposa lo que hace, o a sus hijos, vomitan, no comen más ninguna comida de las que ustedes hacen, porque es horroroso, es el horror, como dice Giorgio Agamben, un famoso filósofo, es la vida nua, es la vida más difícil, la del campo de concentración, no es la forma de vida del shopping. Y la gente vive en la forma normal, vive en la forma de vida del shopping, no vive en este infierno, en esta vida nuda. Entonces acá nos quemamos nosotros y la única forma, ya que no contamos con la familia, los terapeutas, como le expliqué a ustedes, son com si com ça para esto, son los colegas y compañeros. Los colegas, los compañeros, los que trabajan con uno, la solidaridad de los equipos, de los grupos, el cariño que hay entre los grupos, la comodidad que sienten, aún con todas estas tensiones, donde se discuta cualquier cosa. Yo creo que es la única posibilidad. Hoy estaba hablando con una colega que a veces uno le hace más favor a los niños yéndose a comer un asado que discutiendo la maternalidad o el maternaje o el paternaje, porque te da el tiempo de que tu cabeza ¿no? Con tus amigos, con tus colegas, puedan pensar mejor una situación. Bueno, esto, lo del burnout, me parece central y lo último y que quería compartir con ella era que el verdadero cambio que nosotros buscamos no está solamente en la prevención, en la atención, ni siquiera en la prevención, por más que hagamos buenos cambios en la prevención. Lo que nosotros buscamos, como ella dijo, es un cambio en la cultura. Queremos cambiarle la cabeza a la gente. Les voy a explicar qué significa, para ser un poco más preciso, cambiarle la cabeza a la gente. Ustedes vieron que las mujeres no registran ningún alto índice de abuso sexual. Son muy poquitas las mujeres que cometen abuso sexual comparado con el número de hombres. ¿Por qué? Porque en el patriarcado generalmente el cuidado del niño, de la niña, ¿quién lo ejerce? La madre. La madre está acostumbrada a amamantarlo, la madre está acostumbrada a cambiarle los pañales, la madre está acostumbrada a bañarlo. A ninguna mamá de las que están acá, no sé si hay mamás todavía sobrando por acá, pero si sobra alguna madre todavía por aquí, no le es nada raro que su hija se meta el dedo en la conchita, o no le es nada raro que al nene se le pare el pito, porque lo toman como una cosa natural y les permite reprimir mucho mejor el abuso sexual. No sé si van comprendiendo en ese sentido. Eso reprime esa cosa que les podría generar de prohibición. Pero los hombres no. Para los hombres en el patriarcado, las nenas son objeto prohibido. Mucho más cuando crecen y tienen un par de tetas de este tamaño. ¿Cómo vos vas a abrazar? No, porque se pueden calentar, etc. Y las pobres pibas siempre han vivido la soledad de saber que a ese papá no se lo puede abrazar demasiado, no se puede, porque siempre está la cuestión sexual en el medio. Entonces, yo lo que quiero decir al respecto del cambio cultural, uno ve hoy que cuando la gente joven se casa, se junta y tienen un bebé, esos arquetipos de género comienzan a borrarse. La mamá cuida al pibe y también trabaja, el papá le da la mamadera, el papá también las baña, no sé si comprende a los chicos, el papá también le cambia los pañales al bebé, rompe el arquetipo de género, no sé si van comprendiendo, y eso permite reprimir mucho mejor el abuso sexual en los hombres. No sé si van comprendiendo en ese sentido, o sea que de alguna manera romper esos estereotipos de género le hacen un gran favor a la problemática del abuso sexual, que yo personalmente soy de los que cree que todavía en Uruguay no está totalmente visibilizada en toda su dimensión.
¿no? Está mucho más visibilizado el castigo físico que, comparto algo que dijo una colega acá, que no está totalmente visibilizado los alcances del abuso sexual que tiene en el Uruguay. Bueno, estas tensiones de lo que yo estoy hablando, si uno estas tensiones no las mantiene como área de conflicto, de discusión, etcétera, si se resuelven, generalmente se resuelven por la violencia. Si te provoca mucha angustia, se resuelve en forma violenta y ahí aparece la violencia institucional. Yo pienso que estas tensiones tienen que ser mantenidas, tienen que ser sostenidas. Y si vos tenés una corte de justicia oscurantista, tenés que tener esa corte para tener esa tensión permanente y dar pelea permanente. No sé si van comprendiendo, una lucha permanente y discutir permanentemente con el oscurantismo que te dice, no, tal tipo tiene derecho a ver a su hija y vos le estás diciendo, no, momentito, doctor, señor juez, uno, este tipo le reventó la cabeza a la mamá y le reventó la cabeza al hijo y tengo acá el informe del hospital tal. 2. Este tipo hizo entrevistas psicológicas donde no se implica ni internaliza en todo aquello que él hizo. 3. Nunca hizo un tratamiento para hombres violentos en ningún lado y el tratamiento que hizo lo hizo durante 3 días en la salita de la esquina. No sé si van comprendiendo. 4, vos ponés todo eso, este tipo no está en condiciones. Vamos a ver si un juez se anima a ir contra el rigor científico. Porque, sí, no. Porque una cosa, no sé si van comprendiendo en el sentido, una cosa es ir ideología contra ideología, otra cosa es ir la ideología contra el rigor científico, donde uno intenta demostrar a través de informes técnicos que tenemos que saber utilizar, por supuesto, que algo no es viable. Bueno, lo último que quería decirles es que estoy muy grato de haber estado aquí y espero que la próxima vez los pueda escuchar más a ustedes. ¿Podemos verla? La próxima. ¿Por qué no? La próxima, Y las preguntas, sepan, va a ser un almuerzo compartido, donde cada uno de ustedes traerá ¿y las preguntas? Algo para comer. Tenemos que gestionar lugar. ¿Las preguntas no llegaron a la mesa. Bueno, pueden hacerlas ahora alguno que quiera hacer una pregunta. No. Jorge no sé si sabe que se ganó un avión, que se va al avión y lo vienen a buscar, pero ve que no me enteré. ¿Hasta qué hora es? ¿Cómo? ¿Ven que alguien como yo es necesaria en este seminario? 5:15 está el remis ahí. Si no tenés que ir nadando, Jorge. No bueno, sé, 5:15. Te ves con buenos brazos. No, pero tenemos para que alguien haga... Son y 10. Dale. Alguien que se anime. No hace una pregunta, tal vez una... Dale. Bueno. Bueno, ustedes dos, dale. Yo, cuando usted dijo de cuando se genera la tensión entre el Estado y las ONG, a mí particularmente en territorio me parece que esos espacios solo se llenan de cadáveres. Porque sinceramente coincido con usted y creo que el Estado solo funciona con la jeringa en la nalga y no hay otra. Después, una de las cosas que... Fuerte esa, Sí, que sea inyección para yegua. Porque... Sí. Y la otra cosa que me quedó colgada durante todo el discurso, no escuché hablar sobre las identidades sexuales y la orientación sexual en el tratamiento en territorio, sobre todo en espacios de reclusión. Trabajarlo, hay muchos que los medicalizan y los... dentro de las medicalizaciones, sí. Y el estado de salud de las personas que van a consulta, el Estado los atiende mal o directamente tira la pelota para adelante y no los atienden, ¿sí? Porque no tienen los psicólogos o no tienen cosas. Digo, por ahí dejo. Está muy bien eso. Ella. La última. Vas a tener el honor de cerrarlo. Bueno, primero gracias. Tú hablabas de la parte de los docente, acá de una institución UTU, que vendría a ser un secundario,
en el cual tuvimos la desgracia hace 2 años de enterrar una alumna, producto de una violación. Camila, creo que más de uno de Barros Blancos, la ha conocido, que tú decías que un abogado o un juez puede ir en contra o no de la parte reglamentaria de las denuncias, psicólogos. Bueno, durante 3 años peleamos para que esa chica sea sacada de su hogar. Hoy en día estamos juntando la plata para hacer la reducción de los huesos de esa chica. La institución se portó tan bien con nosotros que nos mandó un director abusador y violador. Obviamente, somos un equipo muy fuerte, logramos sacar. El Estado dijo, hagan la apología de la muerte, no lloren. Háganla. La apología de la muerte, no lloren. Enseñen a sus alumnos a no llorar, que la muerte va con ellos. Sí, imagínate todos los días estar trabajando con eso. Claro, es estar. Entonces, desde ese lugar, ¿cómo poder Yo siempre dije que los uruguayos juegan fuerte. Te matan. Bueno, obviamente. Pero es verdad. Ese director, es verdad. Terminamos, padres, comunidad, docentes, sacándolo del cargo, metiéndolo preso, pero muy buen estado tenemos que lo soltó. Sí. Porque es padre. Sí. Sí, el director del auto. Sí, lo soltaron porque... y ese es un problema que muy discutido también con las problemáticas del femicidio y etcétera, todas esas cuestiones. Todo lo que no se discute, todo lo que no se habla, todo lo que se esconde, todo lo que se condona, se perdona, termina muchas veces con la muerte. Y a veces, y permítome decir lo siguiente, a veces no es solo la muerte física, a veces es la muerte psíquica. Porque quiero decirles a ustedes lo siguiente, si hay algo que yo aprendí en estos últimos 25 años trabajando sobre el trauma, es que el trauma siempre tiene 3 vertientes, sobre todo en el abuso sexual. Una, que la víctima, la abusada, gozan con el cuerpo de ella y es una niña. La segunda es que quien goza con ese cuerpo es justamente quien lo tiene que proteger, que es el familiar, el profesor, el director técnico, ¿no? El maestro, ¿no? Ese es el segundo factor del trauma. Y el tercer factor del trauma, que yo creo que lo fija y muchas veces decreta una cierta muerte física, psíquica, pero no en un área disociada, porque puede seguir viviendo tranquilamente, es la impunidad. Cuando hay impunidad, la víctima siempre se va a sentir culpable y con vergüenza. Solamente la intervención del Estado, de la sociedad, sancionando ese acto como un acto delictivo, es que permite desculpabilizarte y permite que vos no quedes atada a esa sensación de vergüenza y culpa que lleva a lo peor. Bueno, ahora sí.